Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Frank Castro les habla. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el índice Merval. Hacía rato que no subía videos. Voy a tratar ahora sí ser un poquito más constante. Pero bueno, la pregunta del día es si el índice Merval quedó barato o caro después de las elecciones provinciales en Buenos Aires. Aquí podemos ver, obviamente, la reacción del mercado. Bien, un mercado que ya viene en el 2025 bajando, especialmente lo que es el índice Merval. Estados Unidos viene recuperando, de hecho está en máximos históricos. Un 40% en dólares es lo que viene cayendo el índice Merval. Claramente el diferencial esperado para las elecciones provinciales era de aproximadamente un 5%, es decir, dentro del margen del 5% iba a ser aceptable por el mercado. Obviamente que la diferencia fue superior a lo esperada. Y aquí fíjense cómo el mercado automáticamente generó una caída bastante potente el día, el día lunes. De hecho hubo activos que cayeron incluso superior al 20%. La que más bajó ese día fue Banco Macro y la que menos bajó fue Mercado Libre. Ahora, vamos de nuevo a la pregunta del millón. ¿El mercado sobre reaccionó o no? Yo creo que aquí lo que tenemos que entender es lo siguiente. El mercado siempre en términos de corto plazo se va a mover de manera extrema, es decir, de manera muy volátil, especialmente el mercado argentino. En los datos lo que podemos observar es que el mercado argentino es mucho más volátil, por ejemplo, que el mercado norteamericano. Entonces, lo que observamos el día lunes es posiblemente una sobrereacción del mercado. Es como decirles, che, acá en esta altura, prácticamente principios del 2025, era, che, compren Merval porque vamos a hacer, no sé, vamos a hacer Irlanda el año que viene, vamos a hacer Estados Unidos dentro de 2 años, esto es todo para arriba. Ese extremo ahora pasó al otro extremo. Bien, un extremo donde, che, en octubre al gobierno no le va a ir bien a las elecciones, va a perder por un margen abultado. Es más, le diría que incluso el mercado podría haber descontado incluso allí de que ya en el 2027 va a haber un cambio de gobierno. Entonces, creo que el mercado, como les digo, va a los puntos extremos y en este caso ha sobre reaccionado. Bien, en esta sobrereacción, ¿qué podemos esperar de cara a octubre? Digamos, ¿y por qué también digo que para mí hubo una sobrereacción? Si ustedes se fijan, el tipo de cambio no llegó al techo de la banda. De hecho, sí, hubo un salto, como vamos a poder observar. Por ejemplo, veamos el CCL. Van a poder observar aquí un salto. En ese salto, obviamente, si después vemos el MULC, van a ver que no llegó al techo de la banda y comenzó a reducirse. Y fíjense que también la tasa de interés no se disparó, todo lo contrario, bajó. De hecho, ayer en la licitación del Tesoro se generó un rollover del 91% de los vencimientos y si se lo compara con las tasas que se venían generando, obviamente hubo una reducción de la tasa de interés. También un dato no menor, lo bueno y positivo es que la suba del tipo de cambio que se observó durante el mes de agosto, fíjense que no tuvo un correlato con el nivel de precios, 1.9 el dato de inflación. Entonces, creo que desde el punto de vista macro hay solidez. Bien, después podremos discutir algunos pormenores, pero creo que en este caso el mercado se está volviendo o se ha vuelto muy extremista con respecto a las elecciones desarrolladas en la provincia de Buenos Aires. Además, observamos volúmenes el día lunes muy altos en relación a la media. Llegaron incluso de 5 hasta 8 veces el volumen de promedio mensual. Entonces, está clara la sobrereacción. Miren algún caso de algunos activos, caso Vista, que ya cotiza por encima de los precios del día viernes.
Miren el caso de Transener medida en dólares, ya cotiza por encima de lo que es las elecciones, o sea, de la última jornada del día viernes. Por eso, también si ustedes observan, en términos diarios, el índice Merval alcanzó, fíjense, un nivel de saturación, perdón, en términos semanales. En términos semanales, el índice Merval alcanzó una saturación que se había observado por última vez en el 2020, en la época de la pandemia. Y lo que podemos ver es que cada vez que el índice Merval se sobrevende, bien, en términos semanales, suele ser una oportunidad de compra pensando en el largo plazo. ¿Tá? Es decir, esa brecha o ese plazo de tiempo donde el Merval se sobrevende, en anteriores ocasiones suele tener un correlato con una alza de precio posterior. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Bueno, es un escenario en donde el mercado viene recuperando. En esa recuperación, obviamente, conviene estar posicionado en acciones y no en bonos, justamente por la velocidad de la recuperación. Obviamente que esto no es general a todos los activos. Aquí creo que hay que privilegiar a un sector particular, que es el sector de la energía. De hecho, cuando se observa, por ejemplo, los resultados en estos primeros 6 meses del sector energía versus los 6 meses o el primer semestre del año pasado, el sector energía ha sido uno de los, por no decir el único, que ha tenido una evolución positiva. Todo el resto se ha retrasado. Retrasado en el sentido de que ha perdido resultado versus los primeros 6 meses del año pasado. Entonces la baja que se ha presentado a nivel de precios luego de las elecciones, claramente lo único que ha hecho es abaratar los múltiplos. Bien, y en ese abaratamiento de múltiplos, si mantenemos constante la premisa de que las empresas del sector de energía, más que nada relacionadas a la de electricidad y gas, mantienen sus fundamentals, claramente hay una oportunidad. Además, como les dije, el mercado el día lunes puso en precio de que en las elecciones del mes de octubre va a haber una derrota parecida como la de la provincia de Buenos Aires. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si no se da esa derrota? ¿Qué pasa si ese diferencial se acorta? Bien, y se acorta a un punto donde se dé niveles esperados antes, por ejemplo, esperado antes de las elecciones generadas en la provincia de Buenos Aires. Claramente, ese escenario hoy no está en precios. El escenario que está en precios hoy es, che, en octubre paliza, o se va como una paliza la Libertad Avanza. ¿Qué pasa si esa paliza no existe? No estoy diciendo que la Libertad Avanza gane, sino que esa paliza no existe, o no exista, perdón. Ni hablar si se revierte el resultado. Por eso creo que como el mercado va a puntos extremos, hoy estamos en un extremo pesimista. Bien, también lo podemos ver como los fondos de afuera retiran sus salvo uno, comenzaron a retirar sus recomendaciones en Argentina. Es decir, el que quiso salir el día lunes con el nivel de volumen presentado pudo salir. Creo que de aquí en más, obviamente, octubre, con el driver de octubre, se van a mover los precios, pero creo que hoy estamos más en una oportunidad de compra que de venta. Además, recuerden que queda todavía 2 años de gobierno y hay una política, al menos bajo mi punto de vista, que se va a mantener, que es la parte fiscal y especialmente todo lo relacionado al sector de energías. Entonces, si el sector de energías no pierde el fundamento hacia adelante, claramente la caída de precios tiene un correlato con un abaratamiento del múltiplo y no una expectativa de caída de ingresos futuros. ¿Tá? Por eso creo que sí, en este movimiento le veo más, o me resulta más interesante, no tanto los soberanos, sino los activos. También, ¿por qué? ¿Qué pasa si, por ejemplo, finalmente, no sé, en octubre se dan unas malas elecciones y en 2027 hay cambio de gobierno? Y claramente los soberanos van a tener un peligro de impago o que lo quieran reestructurar. Eso es lo que obviamente en las acciones no lo vamos a ver. ¿Van a caer de precio? Van a caer de precio.
Pero, en ese sentido, el fundamento se va a mantener, es decir, va a ser mucho más sólida la empresa en ese día que antes. Entonces, y yo creo que un nuevo gobierno, si es que cambia el gobierno, estamos pensando un poco hacia adelante, no tendría mucho sentido comenzar a trazar las tarifas cuando vos ya la tenés actualizada. Bien, es preferible generar gasto por otro lado y no en un retraso de tarifas. Entonces, ese sector tarde o temprano va a recuperar precio. Entonces, pensándolo a largo plazo y ya más allá de un gobierno, creo que esto hoy podría haber sido una oportunidad. Hacia adelante, en el corto plazo, bueno, veremos si logra cerrar el gap. Creo que sería un golazo cerrar el gap. Insisto, acá, al menos en mi punto de vista, no es llevar cualquier cosa. No, yo me mantengo alejado de los bancos, no le veo a los bancos. Sí me gusta lo que es el sector de electricidad y gas. Transportadora Gas del Norte, eh, Transener, Pampa Energía y Ecogas. ¿Tá? Así que bueno, ese es el view. Ah, y me faltaba un dato también, lo que ha permitido esta caída. Fíjense que el ratio entre el índice Merval y el SP500 ha vuelto a niveles del 2024. Bien, en este proceso fue prácticamente oportunidad de ingreso. Fíjense cómo en cuanto el Merval quedó caro versus el SP500, básicamente estamos hablando de enero del 2025 aproximadamente, la relación comenzó a caer, el Merval comenzó a contraer, posteriormente el SP500 recuperó y hoy volvemos de nuevo a foja cero prácticamente, porque si vemos estamos a niveles iniciales de la gestión de Milei. Entonces eso nos invita a decir, una vez más puede haberse desarrollado una oportunidad de compra en justamente en el índice Merval. Bien, así que bueno, ese es el view que tenemos con respecto al índice Merval. Espero que se sumen a esta nueva serie de videos. Comenten los videos, compártanlo, así lo debatimos juntos en los comentarios. Un saludo a todos.